¿Qué más? Ok. Les damos la bienvenida en nombre de ADEM. Buenas tardes, saludos, Daisy Pérez. De Heroínas Sin Barreras, Venezuela, bienvenida, Daisy. Bueno, les damos la bienvenida en nombre de ADEM. Acá estamos siempre muchas organizaciones aliadas impulsando estos espacios. ADEM es la Asociación por los Derechos de las Mujeres, cofundadora de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Mi nombre es Majo Corbalán. Hago parte también de RUDA, la Red Universitaria de Cátedras Libres. Con ADEM integramos distintos espacios porque hacemos incidencia multinivel. Y siempre digo que en ADEM tenemos esta premisa de dar lo que hemos recibido tanto. Si no hubiésemos hecho una vez una escuela feminista de incidencia regional junto a la Red de Salud de las Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, y la quiero nombrar porque es un espacio enorme de formación en donde las organizaciones de base encontramos un espacio, una escucha y una instancia de compartida muy sonora feminista. Si no hubiésemos hecho esta escuela de formación y después nos hubiésemos sumado a otros espacios como la Coalición de Derechos Humanos de las Mujeres en las Américas, en la OEA, en donde participamos hasta la actualidad, no hubiéramos tenido la oportunidad de estar todo el tiempo intercambiando con estas dos grandes que hoy invitamos y que les agradecemos muchísimo porque tienen una agenda muy apretada y siempre hacen el tiempito de poder compartir de forma voluntaria, porque aquí no hay honorarios, así que como tampoco había inscripción o arancel para participar, tampoco teníamos honorarios para pagarles a nuestras docentes expertas, y lo quiero decir también, igual que el trabajo voluntario de la organización, con todo un gran equipo que hay atrás y que por ahí solamente hay una o dos caras visibles, pero ahí me dice, se me salió. Bien, bueno, Sabrina, muchas gracias. Así que no quiero tomar más tiempo, la voy a dejar a Leti que nos dé la bienvenida y vamos a iniciar la presentación de las dos compañeras, así entramos y nos vamos a tiempo. Leti. Gracias, Majo. Bueno, reitero nuevamente la bienvenida a este espacio. Yo soy docente de la Universidad Nacional de San Luis, también formo parte de RUDA junto con Majo y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Libre y Gratuito en Argentina, y es un orgullo enorme estar sacando los derechos sexuales del closet de nuestra provincia, nuestra universidad, y siempre contamos con el apoyo para generar este tipo de actividades. Nos metemos con un tema muy complejo que muchas veces no es tratado y pedimos disculpas si en algún momento cometemos errores porque nos cuesta armar espacios para las distintas diversidades funcionales, ¿no? Entonces ahí podemos meter la pata como puede pasar, por eso pedimos disculpas de antemano, pero para nosotros es una alegría enorme poder generar este tipo de espacios para debatir cálidamente con una óptica, con una visión feminista, que es lo que queremos cambiar en nuestro entorno, en nuestras comunidades de referencia. Bueno, muchas gracias y ya pasen a nuestras invitadas y empezamos a laburar y a escuchar. Abrazo enorme. Gracias, Leti. Bueno, le voy a presentar en primera instancia a Liliana Brasinskas, es directora de MISU, Mujer y Salud Uruguay, una organización que tiene verdaderamente una trayectoria internacional y un reconocimiento global y especialmente regional por su trabajo en los derechos humanos de las mujeres, en toda su diversidad y en los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Es el espejo de la campaña en donde nos miramos, aprendemos y sabemos
que lo que haga Misu es por donde tenemos que ir, porque lo que va pasando en Uruguay es después lo que va pasando en Argentina. Uruguay es de avanzada en materia de feminismo y de normativa, y también en materia de ideas, de construcción, de proyectos y demás, así que es un honor tenerla aquí, y además es directora del Observatorio de Derechos Sexuales del país de Uruguay. Lilian, gracias querida por estar, te doy la palabra. Hola, ahora sí, ¿me escuchan? Bueno, primero que nada, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Además, estar con María Esther Mogollón y con Majo Corbalán es revivir nuestro último encuentro en Perú, ¿no? Donde ahí andábamos lidiando con el consenso de Montevideo, codo a codo. Realmente muchísimas gracias por la oportunidad. Saludo a toda la gente de los distintos países que están. Qué nervios, ¿no? Qué nervios de ver que uno tiene que hablar para tanta gente. Nada, yo en realidad lo que tengo es esto que decía Majo, ¿no? Haber sido de la generación de feministas que empezamos muy jóvenes hace muchos años, cuando justamente es la reconstrucción democrática de muchos de nuestros países en la región, luego de largas dictaduras cívico-militares, y donde, bueno, en ese momento feministas éramos muy pocas las que lo asumíamos públicamente, y bueno, a mí siempre, por una cuestión de razones, entre experiencia personal, siempre opté por trabajar en el campo de la sexualidad, la salud, el cuerpo, y lo que después fue la construcción de la conceptualización de derechos sexuales y derechos reproductivos, que es una conceptualización que viene del campo feminista. Esto hay que recordarlo, particularmente cuando ustedes saben que otros actores adoptan nuestra terminología. Una de las cosas que pasan es que se olvidan del actor que la impulsó y de quienes la conceptualizaron, ¿no? Y después terminan dándonos cátedra de lo que queríamos decir. Entonces, por lo tanto, el campo de derechos sexuales y de derechos reproductivos personalmente, y para un amplio sector del movimiento feminista histórico, es justamente uno de los ejes de dominación, es uno de los ejes de control, es uno de los ejes por donde el patriarcado subsume el ejercicio del poder de todos sus pilares, ¿no? Tanto del poder político como del poder religioso, pero también del poder médico y también de todo lo que tiene que ver con el avasallamiento, ¿no? Que tiene que ver de los derechos, que es justamente el poder militar. Entonces, por lo tanto, y el poder económico. Por lo tanto, para mí es un gusto hoy tener también la oportunidad de esto que decía Majo, ¿no? La rotación de los saberes, la transferencia de saberes, el compartir los acumulados, el saber siempre que el conocimiento en el campo feminista ha sido el producto de un proyecto colectivo, de una propuesta colectiva, interdisciplinar, intergeneracional, y donde, para mi gusto, yo sigo siendo feminista a pesar de muchas veces, muchas cosas, pero sigo creyendo que el feminismo es, en mi experiencia y en lo que lo podemos hoy medir, la única fuerza política con capacidad de autocrítica y capacidad de corregir los errores, corregir y cuestionarse, ¿no? O sea, en todos estos años que yo llevo de feminismo, que son más de 35, nos hemos hecho realmente la autocrítica porque el feminismo era blanco, porque era de clase media, porque no era afrodescendiente, porque no incluía a los pueblos originarios, las visiones, ¿no? Las distintas fe y religiones, o sea, si hay algo como no he visto en ningún partido político ni sindicato y muchas veces ni en la academia, ¿no? El feminismo es una fuerza que todo el tiempo está en interpelación, pero también se interpela y aprende de eso, y aprende de eso. Y esto creo que es justamente esto, por tener estos espacios de compartir conocimientos, seguimos entendiendo que la información es poder, ¿no? Por lo tanto,
lo que uno tiene de información debe compartirlo, es como una obligación ética, ¿no? Para que justamente no empecemos siempre de cero ni por la que menos sabe, sino que justamente quien entra pueda sumarse, ¿no? A una corriente y a una fuerza que es la revolución de la humanidad más pacífica que ha tenido, porque las víctimas las contamos de nuestro lado, pero hemos optado siempre por construir otra forma de sociedades que justamente no sean autoritarias, no sean violentas, que se entiendan. Hecho toda esta introducción, ¿no? La idea que yo hice una presentación fundamentalmente para no perderme, ¿no? Porque este es un vasto terreno y entonces quiero concentrarlo justamente en lo que hoy se cumple, que son, estamos en los prolegómenos del 12 de agosto, que fue hace 10 años cuando empieza el consenso de Montevideo, que fue en la primer reunión de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo que tiene la región en América Latina, a 20 años de cumplirse lo que ha sido una de las conferencias emblemáticas de los 90, que fue la Conferencia de Población y Desarrollo en 1994 en el Cairo, que las que trabajamos en salud las seguimos mucho, ¿no? Y luego eso se suma a lo que fue la Conferencia de Beijing en el 95 sobre la mujer, donde justamente lo que se había discutido en el Cairo fructifica y se fortifica en la Conferencia de Beijing un año después. Y desde entonces andamos siguiendo a Naciones Unidas a ver cómo cumple, y a los estados si acuerdan y después hacen y todo eso. Así que esta es parte de una experiencia que seguimos justamente aprendiendo, que es cómo incidir en los niveles internacionales de la gobernabilidad y en los niveles regionales. La década de los 90 para las feministas de América Latina fue un salto de aprendizaje de cómo pasar de lo nacional a lo regional y de lo regional a lo internacional, ¿no? Y estar ahí incidiendo en los acuerdos que se firmaron, importantísimos en la década de los 90, como fue la de medio ambiente en el 92, la de derechos humanos en 1993 en Viena, la de Cairo en el 94 sobre población y desarrollo, la de Beijing en el 95, y esto termina la década en el 2000 con la conferencia contra toda forma de discriminación, racismo y xenofobia, ¿no? O sea, que es la de Duke. Bien, en esas otras cosas aprendimos además a manejarnos el lenguaje diplomático, que es otra forma de la negociación que es extremadamente interesante para quien tiene la capacidad de bancarse horas y horas de discusión por si a un término va en plural o en singular. Durante años discutimos en Naciones Unidas si se ponía familia o familias, para que tengan una idea, ¿no? Y ahí uno empieza a entender el valor del lenguaje, ¿no? Y empieza a darse cuenta que no es lo mismo que los textos digan algo o que no lo digan. O sea, fue un aprendizaje, y hoy realmente esto lo hemos sabido usar para después esto como herramienta en los niveles nacionales de litigio y de incidencia para avanzar en la agenda de derechos, ¿no? Como decía Majo, Uruguay en ese momento, lamentablemente ya no lo es, Uruguay en ese momento estaba en la vanguardia. Desde comienzos de siglo, desde el 2002 en adelante, empiezan a prosperar lo que habían sido la incidencia de muchos años del movimiento feminista y de mujeres para la igualdad de oportunidades y derechos. En 2002 Uruguay tiene por primera vez la ley que reconoce la violencia intrafamiliar, sexual y doméstica, ¿no? Que hasta ese entonces era una cuestión de la órbita privada, ¿no? Y por lo tanto los estados no se metían. Y a partir de ahí Uruguay realmente hace un avance enorme en todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, derechos de la diversidad, derechos de personas trans, matrimonio igualitario, técnicas de reproducción asistida, marihuana, entre otras. O sea, Uruguay llega al 2012 con una importante batería
de leyes que eran realmente vanguardistas para la región, ¿no? Una región que tenía también distintas, y como sigue teniendo distintas diferencias y situaciones políticas y geopolíticas en la región. Por lo tanto, cuando llegamos a 2013, no era nada sorprendente que Uruguay fuese sede de la primera conferencia regional de población y desarrollo que tiene América Latina y el Caribe, y donde efectivamente quiero ahí sí empezar a compartir ahora. Host Disability Screen, ok. Y ahora díganme si lo ven. ¿Lo ven? No. No, todavía no. Sí, no entiendo. No me dice que no tengo habilitado, Majo, aunque está en verde la pantalla. A ver, ahí metemos mano. Bueno, yo les sigo contando y después avanzamos en la presentación. Por lo tanto, les decía, llegamos, y Uruguay en ese momento es sede porque justamente se habían alineado una serie de planetas donde también el sistema de Naciones Unidas quería impulsar la agenda de América Latina porque tenía condiciones, porque varios estados tenían gobiernos más progresistas, ¿no? Era una década de gobiernos más progres en la región. Y entonces, por lo tanto, a ver si ahora sí. Ahora parece que sí. ¿Ahora sí? Ah, no la puse, a ver si... Ahora sí. Si la ven todo, Sí. ¿no? ¿Ven plena la Sí. pantalla? Se ve la Bueno, presentación entonces, completa. perfecto. Entonces, esto es lo que le decía, ¿no? Que el consenso de Montevideo es justamente, a ese momento, la Conferencia de Cairo de Población y Desarrollo, como muchas otras conferencias en Naciones Unidas, cada 5 años fueron revisadas. Y por ahí fuimos avanzando, pero también había una fuerte resistencia, particularmente a toda esta agenda de igualdad de oportunidades y derechos, de autonomía reproductiva, de libertad sexual. Entonces, por lo tanto, derechos sexuales no está aún 10 años después todavía reconocida en el sistema internacional de Naciones Unidas, ¿no? Solamente se reconoce salud sexual y derechos, salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos. No se reconocen derechos sexuales y por lo tanto en América Latina el que se reconozca como se reconoce en la conferencia es realmente un hito para la región, ¿no? Sigue siendo hoy uno de los acuerdos de avanzada y más allá de todas las debilidades que hemos tenido y que hoy vemos, ¿no? El debilitamiento de las agencias en impulsar esta agenda y también de los estados. Nosotros hoy de mañana Naciones Unidas convocó a la celebración de los 10 años de consenso en Montevideo y yo hacía años que no veía una cosa tan triste, ¿no? O sea, era como de me cuido, no digo, veo, no promuevo, no digo, o sea, nunca el diálogo, nunca una cuestión mucho más enfática, y la pandemia usada como excusa cuando en realidad todo el movimiento de salud y de mujeres y feministas de la región alertamos al momento de inicio de la pandemia que la salud reproductiva era vital, que además la violencia basada en género era una pandemia a la cual también había que atender y no podía recluirse graciosamente a las personas en la familia sin atender, que muchas veces las familias eran los lugares de mayor inseguridad para mujeres, personas de la diversidad sexual, niños, niñas y adolescentes. Entonces, por lo tanto, el consenso realmente, ¿por qué lo queremos seguir levantando y reivindicando? Porque hoy, si no es por el movimiento feminista y el movimiento social, les voy a decir que muchos estados y muchas agencias de Naciones Unidas le encajaría encajonarlo, ¿sí? Y que en todo caso
veamos qué se puede sacar de algo de eso para la Agenda 2030 y muy probablemente lo que quieran sacar sean los viejos criterios demográficos de las políticas de población y no lo que cambia Cairo, que es entender las políticas de población como el bienestar de la población y que la economía y el desarrollo tienen que estar al servicio de eso y no la población al servicio del mercado ni al servicio del desarrollo. Entonces, esto es importante. ¿Por qué seguir enmarcando y seguir reivindicando y seguir difundiendo el consenso de Montevideo? Porque sigue siendo una agenda vanguardista, lamentablemente hoy, a 10 años, y porque además está en riesgo, para colmo, ¿no? Porque todavía no solo no hemos logrado que todo el mundo se comprometa en la dimensión que debe comprometerse, sino que hay fuerzas en contra realmente operando muy fuertemente contra esta agenda, como cada una de ustedes sabrá en cada uno de los países. No voy a ahondar en ello. Pero sí lo importante es que todas las personas que están acá, no importa el país que sean, salvo que sean de Guatemala, porque Guatemala es el único país y estado que reserva en el consenso de Montevideo, justamente reserva todo lo que tiene que ver con los avances en la agenda de política de población, que tenía que ver justamente el reconocimiento de derechos sexuales, además de los derechos reproductivos, y la obligatoriedad de los estados de respetarlos, reconocerlos y garantizarlos con leyes y políticas públicas. O sea, ahí Guatemala dijo, yo, soberanía de mi estado, esto lo reservo y no firmo. Pero el resto de los países sí. ¿Cómo han cumplido? Ese es otro problema. Pero lo cierto es que este acuerdo está en todos los países de la región de Latinoamérica y el Caribe. Además, el consenso de Montevideo hace algo en términos de política de población sumamente importante, que es reconocer como sujetos de derechos a sectores de la población que hasta entonces los tenía solo como seres tutelables, ¿no? Y estos son niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres, ¿no? Porque todavía seguimos siendo tuteladas en muchas cosas, diversidad sexual, población afrodescendiente, pueblos originarios y población migrante. Estas poblaciones son explícitamente reconocidas como sectores de la población que deben ser tenidos en cuenta en cualquier política de desarrollo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Acá, en el consenso de Montevideo, hay un vínculo que muchas veces no hablamos y que tiene que ver cómo se inscriben los derechos sexuales y reproductivos con los intereses macroeconómicos, con los intereses macropolíticos, con los intereses macrodesarrollistas, ¿no? Y ustedes saben que justamente en la década de los 50 y de los 60, en nuestra región, las políticas de población eran igual a políticas demográficas, y esto quería decir igual a políticas de control de natalidad. Esto significó para la región, por ejemplo, la esterilización forzada, ¿no?, de mujeres y varones de poblaciones pobres, indígenas y afros, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la concepción era que para desarrollarse económicamente un país tenía que controlar el crecimiento de su población pobre, ¿sí? Porque tener mucha pobreza no te permite desarrollar. Claro, en ese momento no decían distribuyamos la riqueza, ¿no? De lo que decían era bajemos la población pobre para que entonces ahí realmente no tenés que gastar tanto después en sostener. Esta fue la lucha, ¿sí? Y esto es importante saber. Entonces, por lo tanto, que se reconozcan que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y estos sectores fueron explícitamente vulnerados en sus derechos es muy importante en un acuerdo político de estas características. Y esta otra cuestión, no es solo que si quiero o no quiero tener hijos, cuándo, con quién y con qué frecuencia, en qué formato de familia. Es que esas decisiones se hacen después a los que son los perfiles demográficos de una población. Nosotras, reclamando derechos, hemos logrado que baje la fecundidad en América Latina, no por políticas de control natalísticas coercitivas, sino fundamentalmente por la demanda e impulsar políticas que garantizasen a las mujeres de todos los sectores socioeconómicos el acceso a la educación.
La educación es el mejor método anticonceptivo que hay en el mundo. Una mujer educada, en general, no quiere tener, o no quiere tener hijos, o no quiere tener más hijos de lo que ella decide tener. Y esto es así, y se puede demostrar. Y cuando a la educación le vas acompañando acceso a métodos anticonceptivos, educación sexual integral, promoción de derechos, reconocimientos de sujetos de derechos, y muy probablemente el bajón de fecundidad que está teniendo hoy América Latina y particularmente muchos de nuestros países, en especial Uruguay, que ya no tiene tasa de reemplazo poblacional, desaparece la uruguayés del mundo, lo lamento, lo tengo que decir. La tentación es que ahora, en Uruguay es clarísimo, baja la fecundidad porque bajan el tercio más pobre de mujeres que sostuvieron durante años alta fecundidad en el país por encima de lo que es explícitamente medido de cuántos hijos deseas tener. Las mujeres pobres en este país declararon en encuestas que ha medido todo el mundo que tenían muchos más hijos de lo que en realidad hubiesen querido tener. Sin embargo, las mujeres de clase media hace más de un siglo en Uruguay que siguen teniendo 2 hijos promedio por familia, y han descendido, ¿no? Y se ha postergado la fecundidad. Entonces, por lo tanto, el descenso de la fecundidad para los que piensan en términos económicos, que necesitan población activa, por ejemplo, para armonizar con la pasiva, quieren promover que las mujeres vuelvan a parir porque precisamos gente para trabajar. Quienes medimos los resultados de políticas poblaciones en términos de derechos, el descenso de la fecundidad cuando es por voluntad y por decisión de las mujeres es un resultado positivo. Y estas son las cuestiones que también se dirimen después en las discusiones que se dan en distintos años. Me dicen si estoy siendo muy aburrida, ¿no? O si tengo que cortar más, o me das el tiempo, ¿no? Lo otro que tiene el consenso de Montevideo, que es importante saberlo para usarlo como herramienta, es que las políticas de desarrollo sustentable y de población deben tener perspectiva étnico-racial, igualdad de género, deben procurar trabajar sobre las brechas de desigualdad de todo tipo que hay en la sociedad y deben estar basadas en el respeto de los derechos humanos. Yo ahora, de los 14 principios generales que tiene el consenso de Montevideo, lo tienen después ahí linkeado. Cuando pase el PowerPoint, van a poder acceder al documento una tarde lluviosa que no tengan nada que hacer, lo pueden leer, porque realmente es interesante. Pero de los principios generales que adoptan todos los estados de nuestra región, una de las cosas que adoptan es que los acuerdos contenidos en el consenso de Montevideo deben ser referentes ineludibles de las resoluciones que cada país toma. Esta es la herramienta que después nosotras usamos, ¿no? Cuando ellos van y firman en la región y quieren quedar bien, no saben que después la sociedad civil agarra estos acuerdos, viene al país, y cuando el país tiene que, ¿no? Va y le dice, pero perdóname, vos firmaste esto. ¿Y esto cómo armoniza con esto? Y mirá que si no lo cumplís, nosotros vamos y te denunciamos, donde después vos vas y decís que todo está precioso y que lo que haces es lindo. Cuento esto para que no se entienda que estos son solo documentos aburridos que uno lee. Estas son herramientas de incidencia política que hemos usado, y lo pueden decir, la Majo, la veo, ¿no? Después para llevar adelante los argumentos de por qué hay que cambiar la ley de aborto. ¿Por qué hay que el derecho a la educación sexual integral? Entre otras cosas, porque el Estado argentino, el Estado uruguayo, el colombiano, fueron y después quedaron muy lindos entre los estados firmando, pero si no hay una sociedad civil con capacidad de incidencia, los borran con el codo cuando llegan al país, ¿no? Entonces, por lo tanto, saber qué es lo que firman nuestros estados afuera es una manera también después de utilizar esta herramienta para exigibilidad ciudadana en los niveles nacionales y locales de incidencia.
También reconocieron que todas las políticas y decisiones que lleven adelante en el campo de población y desarrollo deberían ser universales, con igualdad, transversalidad, integralidad, inclusión, solidaridad, ya ni leo lo que dice porque me tapa el cuadro, equidad, dignidad hacia todos los grupos en condición de vulnerabilidad. Conclusión, señores, ya habría que sacar a todos nuestros gobernantes hoy de los gobiernos porque creo que muy pocos cumplen algo de esto, ¿no? Pero esto no evita ni hace menos valorable que estos instrumentos sigan existiendo, y para nosotras, y esto lo recalcaba Majo muy bien, particularmente en la red de salud, entre otras de las redes regionales, insistir en conocer estos instrumentos es crucial. Es crucial cuando uno tiene que pensarse más allá de lo local, más allá de la emergencia inmediata, más allá de cómo resuelve un conflicto concreto, para poder entender cómo incidir en política, ¿sí? Para poder entender cómo podemos incidir en la transformación de marcos normativos, de implementación de política pública, de rendición de cuentas, de exigibilidad de servicios. La otra cosa que dice es la laicidad del Estado. Consenso de Montevideo dice que debe reafirmarse que la laicidad del Estado es sustantiva para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas. Esto sigue siendo hoy lo que están usando las compañeras centroamericanas, ¿no? Hacia sus estados. Porque salvo Guatemala, que se exonera de todo esto, el resto de los estados centroamericanos que están avasallando los derechos de su población, en realidad hoy son demandables, hoy son cuestionables, entre otras cosas, porque justamente están irrespetando y vulnerando no solo derechos de las personas, sino los acuerdos que han tomado con la comunidad internacional. Y además lo otro que dice el consenso, que esta es otra de las cuestiones que vemos en su debilidad ahora, es que hay que habilitar todas las voces y que tienen que participar las poblaciones particularmente afectadas. Esto lo hemos hecho y nosotros lo cumplimos a rajatabla, ¿no? Vamos, incidimos, les soplamos en la nuca. Ahora cada vez nos quieren menos y cada vez cierran más los espacios de participación de sociedad civil en estos lugares. Y esto también es una de nuestras demandas y debe ser una de nuestras luchas permanentes a todos los niveles, desde lo local hasta lo internacional. El consenso tiene 10 medidas prioritarias con 108 puntos de acuerdo, así que van a tener una tarde lluviosa larga para poder leerlo con tranquilidad. Pero estos son sus 10 medidas. Como ven, integración plena de la población en el desarrollo sostenible, derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta tiene 11 acuerdos. Envejecimiento tiene 15. Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva 14. Igualdad de género 19 acuerdos. Migración internacional y protección de derechos humanos a personas migrantes 10. Desigualdad territorial 9, pueblos indígenas 7, afrodescendientes 7 y marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional 10 acuerdos. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no aparece? Y esto me lo volví a leer ayer y les puedo garantizar que no aparece. La diversidad funcional o las personas en situación de discapacidad no están nombradas en todo el consenso como población con particular vulneración de derechos. Ni aparece como población específica, pero tampoco aparece en la transversalización de las otras poblaciones sobre las cuales se pone foco, ¿no? Porque esta, ¿no? la diversidad funcional está también atravesada por distintas clases sociales, etnias, géneros, razas, situaciones distintas, ¿no? Pero no aparece tampoco como eje transversal. Entonces se puede leer de dos maneras. Una de ellas era porque efectivamente hace 10 años atrás los colectivos de personas con diversidad funcional no tenían debida participación en esos espacios.
Esta puede ser una de las lecturas y creo que es la más ajustada porque esto ha cambiado. En 10 años, hoy, lo decíamos hace un rato, ¿no? En la última conferencia regional, que creo que fue la de Perú, a la que fuimos, estaba justamente María Esther, que ya la voy a dejar hablar rapidito, ahí presionando, y en la OEA también, ¿no? O sea, también es importante algo crucial, y es que no solo las personas con discapacidad tienen que ser reconocidas por distintos actores y organismos. También es importante saber que tienen derecho a organizarse y participar. Y esto me parece que es crucial, porque no solo lo que no se nombra no existe, si no está la población directamente afectada, tampoco hay un impulso de esa agenda como debería ser impulsada. Para ser justa, hay algunas medidas donde si uno tiene voluntad, y ahí se ha ido metiendo en todos estos años la dimensión de la discapacidad en lo que tiene que ver con sistemas de planificación, sociedades equitativas, inclusión, promover el desarrollo con servicios sociales accesibles, pero lo cierto es que discapacidad en diversidad funcional está contenida como una población sobre la cual efectivamente poner foco. Eso no quiere decir que CEPAL no lo haya hecho, y por eso también quería compartir estas otras cuestiones, porque también son instrumentos de los cuales hay que hacerse, ¿no? Hay que agendárselos y agenciárselos. Al año siguiente, en mayo, hace este conversatorio CEPAL justamente sobre lo que tenía que ver con políticas de desarrollo y políticas públicas para personas con discapacidad en términos de desarrollo económico, social, integración social, política, sociedad, etcétera, etcétera. Después hay otro, miren que es un diálogo virtual. Estos están todos linkeados, o sea que cuando compartan la presentación, todo esto se puede linkear directo para que lo puedan acceder, ¿no? Con personas frente a la pandemia de COVID. Y después hay el informe que encontré, no sé, María Esther, si capaz que vos tenés otro, pero esto tiene que ver con recomendaciones, orientaciones hacia los estados durante la pandemia, ¿no? Y en previsión de lo que iba a pasar. Los datos son impresionantes. Los datos que tiene este informe, más allá de que recién, o sea, que todavía son datos de CEPAL 2014, ¿no? Y este es un informe de 2020, más de 70 millones de personas con discapacidad están en la región, ¿no? Con diversas, además, ¿no? Diversas discriminaciones múltiples, distintas, simultáneas, ¿no? O sea, que se superponen. Es realmente importante. No es algo menor, ¿no? Y sin embargo fueron las más excluidas y siguen siendo las más excluidas incluso en el incumplimiento de los estados para las acciones afirmativas que se han logrado en alguno de nuestros países. Por lo tanto, realmente me parece que hay cuestiones que ya son ineludibles, esto María Esther lo va a decir mucho mejor que yo, ¿no? Pero la asociación entre pobreza y discapacidad es evidente, ¿no? La discapacidad es causa o consecuencia de la pobreza, además, ¿no? Porque muchas veces la pobreza es incapacitante, ¿no? O sea, hoy nosotros tenemos en Uruguay un núcleo de niños pobres que ya están teniendo un déficit alimentario que les va a impactar en su desarrollo. Y esto es así, ¿no? En algunas cosas que me parece que sí todavía además tenemos deudas pendientes, y acá quiero hablarle al movimiento, deudas pendientes en el movimiento. Discapacidad y derechos sexuales es algo que todavía no lo hemos trabajado y no lo hemos trabajado muy bien. En derechos reproductivos más o menos, y ahí hemos tenido a veces algunas discrepancias, pero si ya las mujeres en general somos tuteladas, las mujeres con discapacidad y personas con capacidad de gestar con discapacidad realmente lo tienen muchísimo más complicado. Del placer ni hablemos, ¿no? O sea,
placer, discapacidad, y si eso lo intersectar con niñez, adolescencia, juventud o con vejez, detona, ¿no? Detona. Y con autonomía también, ¿no? O sea, toda autonomía, desde todo tipo, sigue siendo una discusión en el tema de derechos de las personas con discapacidad impresionante. Y lo último que quiero decir, porque esto otro ya lo hemos repetido, es Naciones Unidas dice la Agenda 2030 sin dejar a nadie atrás. Son tan arrogantes, ¿no? Porque viven dejando al mundo atrás. Nosotras queremos impulsar algo que lo hemos puesto en práctica, ¿no? Y lo sabemos. Nosotras queremos ir codo a codo, con cada persona, con cada organización, con cada grupo que trabaje por la emancipación del mundo y por la superación de todo sistema de opresión y desigualdad. Y es hasta que todas las personas sin discriminación alguna sean respetadas. Por eso, la agenda feminista siempre tiene que ser complejizada, siempre tiene que ser puesta en cuestión, y la discapacidad, así como interpela a la sociedad en su conjunto, también nos interpela el movimiento feminista, y creo que de esto tenemos que aprender, así que deseosa de escuchar a María Esther. Comparto después con ustedes esto. Muchísimas gracias, Lilian. Bueno, ay, ¿qué pasó? Ah, estaba saliendo la pantalla. Bueno. Salí de la pantalla. Yo digo, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, por favor? Bueno, muchísimas gracias a Sabrina y a las dos compañeras intérpretes que rápidamente entraron y están supliendo esto que nosotras no pudimos resolver, y tampoco se pudo resolver lo del subtítulo en español. Lo que demuestra claramente que a nivel de estructura e infraestructura en las instituciones no tenemos la accesibilidad para nada resuelta. Le voy a dar la apertura, el paso, la palabra a la querida María Esther Mogollón, a ver si la encuentro para abrirle el micrófono. Me encantó lo que dijo sobre el método anticoncepción. Ah, sí, todo lo que dice Lilian es muy bueno. Ahí la estoy buscando, María Esther Mogollón. Guárdense todo, escriban las preguntas, los comentarios, todo lo que le quieran decir a Lilian y también a María Esther, para que después hagamos una ronda de apertura de micrófonos y conversemos, intercambiemos. Vamos a ir abriendo micrófono por micrófono a medida que van levantando la mano. Ahí estás, querida María Esther, para que puedas abrir tu micrófono. María Esther Mogollón es la directora de Odisex Perú. Ahora sí, trata de desmutearte porque ya tenés la autorización para desmutearte. Ya, listo. Ah, ahí está, ahí está. Listo. Bueno, María Esther, muchísimas gracias por estar. Yo le cuento a la gente una anécdota, si se quiere, que impulsó un poco este conversatorio. El año pasado en Argentina se hizo el Foro Mundial de Derechos Humanos y vinieron todas las compañeras de Odisex Perú. Ustedes se imaginan que vinieron desde Perú hasta la ciudad de Buenos Aires. María Esther vino en silla de ruedas a presentar un libro. No figuraba casi en el programa. Fue en un lugar muy poco accesible, que es en la ex ESMA, en el medio de un montón de otras cosas que habían puesto en agendas superpuestas en el mismo horario y en el mismo lugar que la presentación, y a mí me pareció tan violento. Justo Liliana Brasincas de Misu también estaba en Argentina en ese foro mundial, y creo que fue el comentario, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de los derechos de las personas cuando las invitamos, y mientras las invitamos y les habilitamos la palabra, le vulneramos los derechos? Entonces, un poco ahí en ese momento dijimos, tenemos que juntarnos, y ese tenemos que juntarnos nos llevó medio año, pero acá estamos.
No, tarde, pero cumplimos. María Esther, querida, qué placer verte y ahora escucharte. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y por este diálogo que estamos abriendo. Y justamente creo que con Lilian y contigo, Majo, es muy interesante porque están abiertas al diálogo y, como Lilian también decía, la crítica y la autocrítica. Porque sí, nos pasaron cosas en Argentina y de lo bueno pues estabas tú, que nos estuviste acompañando, también otras compañeras que estuvieron cerca, conocimos a otro grupo de mujeres con discapacidad también. Estamos tratando de articularnos desde el punto de vista más bien latinoamericano. Y en este momento quiero saludar a mis compañeras peruanas, a mis compatriotas, varias que están en este libro. Ahí está Bárbara, está María Magdalena, varias otras compañeras. Tú ya tienes el libro, Majo, y mis propias compañeras acá en Perú les voy a tratar de alcanzar porque ya está listo. Nosotros habíamos hecho una presentación virtual, ahora ya está el libro listo para entregarles. Entonces fue también un motivo de hacernos conocer como DICEST, como Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad, y algunos objetivos hemos logrado y estamos avanzando ahí, ¿no? Yo voy a tomar algunas de las palabras que puso Lilian sobre el consenso de Montevideo. Saludo al consenso de Montevideo, pero tengo muchas críticas todavía con estos acuerdos. Sí, es una hoja de ruta bastante interesante para avanzar en los derechos de las mujeres y básicamente también en los derechos sexuales y reproductivos. Que no nos han tomado en cuenta, es así. Yo he leído varios documentos respecto al consenso, respecto a las últimas reuniones que han realizado en América Latina. No estamos, salvo 2 o 3 veces que nos nombran en algunos documentos, pero como algo más dentro de personas adultas mayores o dentro de niños, niñas, mujeres vulnerables, no sé qué, y son las formas en las que nos nombran. Ahora, hablar de derechos sexuales es más complicado que hablar de derechos reproductivos, como bien está planteando Lilian. Pero a las personas con discapacidad, normalmente nuestros derechos sexuales y reproductivos no quieren ser abordados. Por ejemplo, yo he tenido varias anécdotas en las que me plantean que por qué trabajamos en derechos sexuales y reproductivos cuando las mayores dificultades de las personas con discapacidad son pobreza, desigualdad, discriminación, racismo, como que son los grandes temas, y entonces en lugar de ocuparnos en estos otros temas, deberíamos trabajar los temas más grandes. Sin embargo, la defensa es que los derechos sexuales y reproductivos están asociados a nuestro cuerpo, a nuestro territorio, a nuestra autonomía, a lo que decidimos por nosotras para poder estar en el mundo. Y sí, para poder estar en el mundo tenemos que luchar contra la pobreza, contra la discriminación, contra el racismo, y son pasos quizás más lentos, porque también nos falta la igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades que brinde los estados para nosotras poder participar. Por ejemplo, yo sí estoy muy de acuerdo en que el tema de la educación es fundamental para poder avanzar, para poder estar en el mundo. Pero ¿cuántas personas con discapacidad accedemos a la educación primaria, secundaria, universitaria? Estamos en un déficit total. Por ejemplo, yo tengo aquí unos datos grandes. En el Perú, las personas con discapacidad somos el 10% de la población. Estamos hablando algo así como 3.051.612 personas. O sea, casi 10.4% de la población total, y el 57% somos mujeres. Ahora,
del % de personas en edad escolar, solamente el 12% de personas en edad escolar acceden a la educación. Todavía, y suponemos que los datos en mujeres todavía son mucho menores, y estamos hablando en el acceso a la educación. Y cuando ya empezamos a hablar de primaria, secundaria, universidad, pues todas las cifras se empiezan a reducir. Igual que el acceso al trabajo, o a un trabajo decente, como se está nombrando últimamente. Y el acceso a la salud también es el otro gran problema. A la seguridad social es el otro gran problema. Porque cuando ya aparezcan cifras, porque también tenemos una carencia de cifras, de data, de investigaciones sinceras, para no decir las maquilladas, podremos tener también una situación real sobre la que trabajamos. Sin embargo, nosotras tercamente creamos el observatorio para hacer este seguimiento de lo que está pasando con nosotras, de cómo todos estos prejuicios, mitos respecto a nosotras nos empiezan a arrinconar, este capacitismo que nos quieren arrinconar, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, de las decisiones que tendríamos que tomar, porque estas tendencias al control de los cuerpos, al control de la natalidad, creo que nosotras estamos ahí como en lugares súper escondidos, súper hundidos. Por ejemplo, se sabe muy poco de la esterilización forzada contra mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros a veces tomamos la decisión. La toman nuestros padres, nuestras abuelas. Nosotras tenemos casos, ahí están mis compañeras de Piura, compañeras de Ica, compañeras de Piura que las han esterilizado porque la abuelita dijo ya hay que operarla para que no se busque problemas. Y el médico ha accedido, o sea, ni siquiera hay un consentimiento informado, ni ningún documento que diga, que exprese mi voluntad. Pero igual, y no hay data. No hay data de cuántas mujeres con discapacidad han sido esterilizadas contra su voluntad. Lo que sabemos es lo que nuestras propias compañeras Odisex nos dicen, nos dan su testimonio. Tenía un hijito y cuando fui a ver de querer tener otro, una compañera con una pareja estable, y le dijeron, no, pero si usted ya fue esterilizada, y cuando pregunta a la familia, es que la abuelita dijo, hay que operarla cuando dio a luz de ese primer niño, hay que operarla para que no tenga más problemas, ¿no es cierto? Y también del otro lado, cuando hay otras compañeras que con pareja o sin pareja quieren tener un niño y van al centro médico para que las ilustren de cómo poder, qué cuidados y qué necesitan para poder tener un embarazo normal, por decir algo, y el médico le dice, pero ¿por qué te vas a buscar problemas? Sigue así nomás. O cuando el grupo de jóvenes van al centro médico a pedir información sobre métodos anticonceptivos modernos, el médico le habla a la hermana, a la que la acompaña con su silla de ruedas o la que tiene otro tipo de discapacidades físicas o de intelectuales, y le habla a la persona que la acompaña y no le habla a la persona con discapacidad. Entonces, en un solo momento mira cómo se van presentando estas vulneraciones de derechos, ¿no es cierto? Y yo hablo, como conversamos con nuestras compañeras, más allá de la accesibilidad, porque normalmente dicen, ay, que ya se están resolviendo los problemas de accesibilidad de las personas con discapacidad, haciendo creer que poner una rampa, ¿no? Un piso inclinado para poder entrar al centro médico, ya están resolviendo, ¿no? Acá hay problemas de información, de comunicación, porque las discapacidades son variadas. Por eso es que nosotras sí peleamos ese espacio, Lilian. Por favor, tenemos que estar en estos debates del 10º aniversario del Consenso de Montevideo, porque las discapacidades son varias. Son las físicas, son las de intelectuales,
son las mujeres ciegas, las que no hablan, las que no escuchan. Son varias discapacidades. Y cuando también se ven estas afectaciones, estas vulneraciones de nuestros derechos, es cuando se ven casos de violencia de género, ¿no es cierto? Porque la ruta de la denuncia es sumamente complicada para nosotras. Donde no hay una comisaría que no nos quiere recibir, porque no hay mujeres, por ejemplo, sordomudas, que no logran expresar la violación que acaban de sufrir, o los golpes que acaban de sufrir, no las escuchan o las mandan a diferentes lugares que ellas no conocen, si la denuncia quiere ser por la noche, ¿no es cierto? Hay centros de emergencia mujer que están en un segundo piso, que no logran subir, y también tener dinero para moverse en un taxi y hacer la correspondiente denuncia. Es algo que ODISEC está tratando de influir, de trabajar en esta ruta de la denuncia de las violencias contra mujeres con discapacidad y personas con discapacidad en general, ¿no es cierto? Eso para hablar en términos generales de cómo van sumando las discriminaciones, de cómo van sumando estas violaciones de derechos a las personas con discapacidad. También dicen, hay el número 105 para que hagan su denuncia, o el 109, el 100, el 109 que pone el Ministerio de la Mujer. Pero ¿y las que no escuchan? ¿Y las que no hablan? ¿No es cierto? ¿Cómo hacen estas denuncias? Y es más, como el Ministerio de la Mujer, porque necesitamos datos del Estado para hacernos creíbles también muchas veces, es que no hay esta toma de datos desde la discapacidad, desde la diversidad de nuestras discapacidades, para dar una data clara, para también desarrollar políticas públicas más valederas, habiendo una institucionalidad, por ejemplo, ¿no? El CONADIS en Perú, que pertenece al Ministerio de la Mujer, pero está en el último nivel de la escalinata del Ministerio de la Mujer, con bajos presupuestos, etcétera, y donde, por supuesto, la interseccionalidad, la equidad de género, etcétera, todavía no está trabajada, todavía no está presente. Y nuestras voces no están presentes tampoco en este diseño de políticas públicas. De igual manera, las políticas del cuidado, de las que estamos hablando también últimamente, paralelo al consenso de Montevideo, las políticas de cuidado. La OEA está trabajando en una ley regional o algo así que pueda ser entregada a los estados. Tenemos que insistir, y ahí seguramente que ustedes, la coalición de mujeres, tenemos que insistir que esas nuevas propuestas tengan la palabra, la data de personas con discapacidad, de mujeres con discapacidad. Entonces, cuando yo leía un documento de ONU Mujeres en estos días que decía, si no cuentan, no contamos, pero no hablaban de todas, hablaban de un grupo de casi las mismas personas que ha dicho Lilian, que tiene también el consenso de Montevideo. No estamos las personas con discapacidad en todo el documento, y que creo que aparecemos una sola vez. Entonces, si no cuentan, no contamos, pero tenemos que contar todas. Tenemos que contar todas. Que cuando también dicen que nadie quede atrás, como dice Lilian, esa soberbia, que nadie quede atrás, nos están dejando atrás a nosotras. Pero nosotras también, y sí quisiera que tomen en cuenta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tiene que enriquecer la documentación que existe respecto a nuestros derechos, los derechos humanos. Es una convención bastante completa que se creó en el año 2006 y que se desarrolló en 20 años, con activistas que provenían del movimiento de personas con discapacidad y que entró en funcionamiento en el 2008. Es un documento bastante completo que de conocerse un poco más nos sería mucho más beneficiosas a las mujeres con discapacidad. Entonces también decimos, nada sobre nosotras sin nosotras. Eso salió de esa convención.
Y por eso digo, sí, yo estoy de acuerdo. Agradezco a todas las feministas y mujeres en general, defensoras de derechos humanos que están incorporando los derechos de las personas con discapacidad en sus agendas, que tenemos que estar con voz propia en todas estas decisiones, en todos estos análisis que se dan y diseño de políticas que se tienen que dar a nivel regional, a nivel mundial, si se quiere, porque la convención es un documento internacional. Ahora, cuando también decimos, porque no quiero que aparezcamos como víctimas, como las que necesitamos muchos favores, hay leyes que nos protegen, pero porque las hemos luchado nosotras, hemos tenido que estar frente al Congreso el año pasado, el anteaño pasado, para que no apruebe una ley que nos iba a hacer daño, que nos iba, en lugar de mejorarnos, nos iba a quitar derechos acá en el Perú. Y ahora toda esta gama de la que todas conocemos, de los antiderechos, con mis hijos no te metas, etcétera, nos están dañando a todas. Nos están haciendo daño con las leyes sobre ESI, porque no solamente dañan a todas las niñas, niños del país, adolescentes, sino también a los niños, niñas con discapacidad que existimos en el Perú y nos están quitando derechos, y tenemos que seguir luchando contra esas fuerzas antiderechos que al dañar a uno nos dañan a todos. Eso nosotras no lo vamos a discutir. Sí señalamos de qué manera nos están afectando. Porque, por ejemplo, hay niños con discapacidad, niños Down, por ejemplo, que son violados, que son violadas, y que por ejemplo, a estos niños hay que darles otro tipo de capacitación, de formación, porque otras compañeras, niñas con discapacidad dicen, pero yo pensé que eso era normal, que me toque mi papá, mi tío, el vecino, que me manosee, es una palabra que se usa acá porque pensamos que era normal. Y hay profesores que trabajan con niños, niñas, adolescentes con discapacidad y dicen que ellos no saben cómo hacer la prevención, cómo enseñar sexualidad, porque los niños con discapacidad son súper sexuales, o nuestros propios padres o familias también a veces entienden que no tenemos vida sexual, que no podemos acceder al placer porque, pobrecitas, nosotros tenemos estos cuerpos imperfectos, y ¿por qué vamos a aspirar al placer cuando es un derecho sexual de todas y todos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros también. Entonces, este trabajo que se está haciendo a nivel nacional, regional, internacional, también tiene que trabajarse a nivel familia, a nivel escuela, a nivel iglesias, que a veces no le podemos quitar el papel que desarrollan a veces en darles medicinas, alimentos a personas con discapacidad en pobreza, pero que interfieren también en los derechos de las personas con discapacidad, de las mujeres con discapacidad. Entonces, como decía, no quiero que nos vean solamente como ciudadanas, ciudadanos que necesitamos que nos regalen, que nos den, que nos entreguen derechos, etcétera. Nosotros los estamos luchando ahí. Hay compañeras que trabajan, como ellas decían, en este momento tan crucial de la historia de la humanidad con el tema de COVID, las personas la humanidad entera se tuvo que refugiar en sus casas. Para las personas con discapacidad, fue un nuevo ingreso a las casas con otros argumentos, pero que nuevamente nos refundían en las casas, porque también muchos padres sienten vergüenza de que salgamos a las calles, de que salgamos a la escuela, que salgamos al mundo público, y entonces este nuevo momento de estar en la casa también nos conmovía, nos desesperaba, pero pudimos hacer cosas como este libro que recoge estas historias de mis compañeras que estaban resistiendo y que eran resilientes a la situación que se nos había creado.
Y en ese momento me decían mis compañeras de Ica, me parece, y de Piura, pero es que yo tengo que salir a trabajar. Y entonces cuando tú les preguntas su trabajo, entonces es vender caramelos en las calles, en la plazuela. Una excelente compañera que toma el peso con una balancita en la plaza central de Ica, y que yo pensé que le pagaban un sol, pero no, le pagan 20 centavos. Y ella decía, porque lo que yo gano es un aporte para mi familia, porque estamos hablando de familias pobres. Y eso era trabajo, y eso era parte de la dignidad que estaban defendiendo. Entonces, sí luchamos por mejores condiciones de vida, estamos haciendo incidencia en diversos ministerios, en las municipalidades, en los gobiernos regionales, donde inclusive se dan el lujo de decirnos que como no estamos inscritas en los registros públicos, entonces no existimos, no nos quieren hacer caso. Y cuando nosotras, en nuestra reflexión quizás elemental, decimos, ¿cómo vamos a gastar los 1.500 soles o 2.000 soles o $1.000 en esta gestión que significa inscribirse en los registros públicos? No lo hacemos, pues. Prefiero ver la que necesita medicinas, porque para colmo, en nuestro país también estamos enfrentando todos estos temas de inundaciones, de situaciones que están afectando a las familias, la vida en general, sobre todo en Piura y sobre todo en Ica. Lima también ya está en la lista de estas afectaciones por fenómenos naturales. Y entonces, pero no estamos funcionando de manera ilegal, porque sí, nuestro Código Civil sí registra que las personas tienen derecho a organizarse para luchar por derechos, ¿no es cierto? Sí, vamos a regularizar nuestra existencia pública, pero quizás en un segundo momento. Entonces, yo repito que somos personas ciudadanas que sí aportamos a nuestra sociedad, a nuestro país, que hay organizaciones que están con diversas luchas, con diversas agendas, que sí nos encontramos cuando luchamos por derechos para todas, por leyes mejores para todas, por el consentimiento informado, por los ajustes razonables, por la accesibilidad. Estamos juntas, que nos falta unirnos más también, pero también les doy la buena noticia que estamos trabajando ya con un equipo para tener una propuesta quizás no tan desarrollada, pero para alcanzarle a quienes están trabajando estos 10 años del Consenso de Montevideo y otros balances que la sociedad está haciendo en general para estar contempladas en estos nuevos diseños, en estas campañas de incidencia. Estamos trabajándolas también, y vamos a hacer algo muy parecido a lo que estamos haciendo hoy día acá en Perú. Ojalá que Lilian nos acepte la invitación, Majo, nuestras compañeras que ahí están, la cantidad de compañeras que se han inscrito, les agradecemos mucho, y nosotras seguimos en lucha, y bueno, yo muy dispuesta a responder desde la vida práctica que tenemos, pero además con un activismo feminista de casi 40 años, creo que soy mucho mayor que todas ustedes, y que en determinado momento, al ver que no me estaban mirando como una mujer con discapacidad, que estaba junto al resto de feministas en las calles luchando por derechos, entonces había que también hacer una distinción de lucha por mis propios derechos como mujer con discapacidad. Para quienes no me conocen, soy una mujer con discapacidad desde el nacimiento, y me camino con un par de muletas, y además luego de un largo tratamiento médico, que me tiene pues muy activa. No me he limitado en casi nada de la vida, como decía un amigo, menos volar, lo he hecho todo. Y mis compañeras también son ejemplares, varias de las compañeras, ahí está Rosita, María Magdalena, ejemplar, Leonor, que es un gran apoyo, muy trabajadora
en Piura, y bueno, seguro que por ahí están muchas más. Pero mi saludo, mi homenaje, y aquí estamos para responder algunas preguntas, y sí, nuevamente comprometer a Lilian y Majo y el resto de compañeras para seguir trabajando de manera así conjunta, real, los derechos de las personas con discapacidad en lo que se está desarrollando en este momento en nuestra América. Gracias. Y nuevamente mi libro que es realmente un gran esfuerzo y un saludo a la resistencia y a la resiliencia de mujeres con discapacidad. Muchísimas gracias, María Esther. Yo lo leí y la verdad es que lo súper recomiendo si lo pueden. Hay historias de jóvenes de Argentina, hay una chica de Córdoba, de Argentina, que también escribió su historia. Y si bien hay historias que son como muy fuertes y muy movilizantes, hay historias de superación y eso también está muy bueno. Bueno, vamos a la parte de preguntas, comentarios. Todas quieren hablar, lo sé. Así que bueno, nos organicemos y hablamos todas. ¿Es así el dicho? No sean pícaras para pensar. ¿Quieren levantar la mano y vamos dando la palabra? ¿Quién rompe el hielo? Sabrina, bueno, adelante Sabrina, te escuchamos. Tratemos de ir cortito, así vamos, porque basta que una rompa el hielo para que venga una avalancha de comentarios, así que vamos al picadito, así nos escuchamos todas y todos. Gracias. Bien, primero, muy buenas tardes para todos. Anteriormente, cuando María Esther estuvo dándonos el tema sobre esterilización forzosa, estuvo hablando acerca de la esterilización forzosa, me he dado cuenta que aquí en Colombia y en diferentes regiones de Latinoamérica y en diferentes países, cuando las mujeres tienen una mujer o una niña con discapacidad, cuando se tiene, ahí en el parto se reconoce que tiene una discapacidad, el médico inmediatamente las esteriliza. Ni siquiera da un consentimiento informado, no es informada la madre. Los médicos ahora están tomando las decisiones. Entonces yo tengo esa pregunta. ¿Cuántos hijos? Ok, dicen no, es que solamente es cuando usted tiene ya después de un hijo, pero yo quiero decidir tener un solo hijo para después esterilizarme y ya. Pero los médicos dicen no, no, y hay situaciones que se han presentado aquí en Colombia que dicen no, hay que esperar que usted tenga un segundo hijo para que usted asista al servicio médico. Y yo digo, pero yo quería esterilizarme o anteriormente y yo di un consentimiento informado o ni siquiera se está dando. Entonces son situaciones que se están presentando aquí a nivel Colombia, a nivel regional, de pronto también a Latinoamérica, entonces no sé de pronto cómo abordar ese tema. Las jóvenes, en las mujeres jóvenes pasa, las mujeres adultas también, no se crea que eso no tampoco pasa. Eso pasa en toda la comunidad femenina con discapacidad, pasa mucho esto. Gracias, quería dejar este comentario. Bien, gracias Sabrina. Y muchas gracias a Poliformas también por contribuir con las compañeras intérpretes. ¿Alguien le puede guiar a Sabrina? Sí, mucho gusto, Sabrina. Hace tiempo que quería conocer a alguien de Polimorfas. Encantada. Bueno, creo que el problema que tú estás planteando de los extremos a los que se está llegando con el tema de esterilización forzada, de un lado es a la que operan sin su consentimiento y sin siquiera saber lo que le están haciendo, porque la esterilizan cuando da a luz, ¿no es cierto?, en su primer bebé, ¿no es cierto? No, nosotras, como yo les repito, todavía no tenemos data que nos haga sustentar, salvo el testimonio de lo que nos cuentan nuestras compañeras, lo que les ha pasado, ¿no? Decisión del médico, sí. Decisión de la abuela en la casa donde esta compañera dio a luz
y la esterilizaron en la casa, ¿no es cierto? Inclusive en esas condiciones inseguras. No hay data, pero creo que está de nuestra parte también mirar los protocolos para la esterilización. Como bien saben, acá se cometieron grandes estropicios en el tiempo de Fujimori. Estamos también, estoy acompañando a las mujeres víctimas de esterilización forzada. En el Perú se contaron 300.000 mujeres y 22.000 hombres que fueron esterilizados en el tiempo de Fujimori, donde uno de los violaciones, de irregularidades que se cometieron fueron las que tenían que ver con el consentimiento informado. Tenemos que nosotras seguir dialogando con nuestras compañeras de provincias con las que trabajamos, pero además mirar ese protocolo, porque no se puede ir a los extremos. O sea, se tiene que escuchar a la persona que quiera realizarse esta operación quirúrgica, este procedimiento quirúrgico en las mejores condiciones, no en las condiciones en las que se desarrollaron en el tiempo de Fujimori, porque allí sí, como decía Lilian, se fueron al extremo de establecer campañas del control de la natalidad, del control de población, cumplir ciertos requisitos, ¿no? Acá uno de los médicos que fue ministro de Salud, Aguinaga, que hoy es congresista, decía, pero los registros decían que las mujeres podían tener 2.4 hijos. ¿Cómo se lee ese 2.4 hijos? Entonces, que todas decían eso, y que por eso ellos hicieron esa campaña, ¿no? Entonces, también nosotras, después nos echaron la culpa a las feministas, que por nuestra culpa ya no había anticoncepción quirúrgica, ¿no es cierto? Y no estábamos hablando en ningún momento que eliminaran esa posibilidad, ese derecho que podían tener las mujeres, pero también hay que prepararnos a nosotras mismas, a nuestras propias compañeras, porque el otro extremo también es las que quieren tener hijos, más de uno, más de dos. O sea, ¿quién está en obligación de brindarle las posibilidades de tener estos hijos y de que puedan vivir en mejores condiciones? Es el Estado, es la sociedad. Por supuesto, frente a mujeres con discapacidad, también es el acceso a métodos anticonceptivos modernos, que les dé seguridades de lo que están haciendo cuando hacen ejercicio, de su derecho a la reproducción, de sus derechos sexuales también, de poder disfrutar su sexualidad. Entonces, creo que nuestra tarea como organizaciones es bastante amplia, pero también tenemos que exigir esta educación sexual integral que también nos están quitando en este momento a toda nuestra niñez, adolescencia, mujeres, para que puedan decidir, o sea, decidir sobre su cuerpo en las necesidades que quieran tener. Anticoncepción quirúrgica, métodos anticonceptivos, también el aborto. Ni siquiera les enseñan, ni siquiera nos dicen. Yo he estado en Piura con médicos hablando cuando la afectación del Zika, por ejemplo, que podían tener embarazos con deformaciones, ni siquiera se le ofrecía la posibilidad a la mujer de que frente a esa gran dificultad pudiera hacerse un aborto. Entonces yo le dije al médico, ¿por qué no les dice que sí existe la posibilidad de un aborto terapéutico por estas condiciones? No, yo no hablo de esto. Y nos hacía perder un momento importante en una capacitación, por ejemplo, con 30 mujeres rurales y urbanas en Piura, por esta posibilidad de poder evitarse algunos otros sufrimientos. Entonces, por eso nuestra agenda es bastante cargada, pero nuestra agenda de incidencia frente a los tomadores de decisiones también es bastante grande, y ojalá que podamos seguir conversando, Sabrina, sobre el quehacer de ustedes en Colombia y el nuestro acá en Perú. Gracias. Gracias. Olga, adelante. Sí, muchas gracias primero por la invitación. ¿Sí me escucho bien?
Ah, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues yo soy representante de la Red de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes con Discapacidad de América Latina y el Caribe. Y bueno, a mí lo que me gustaría plantear en esta reunión es prácticamente cómo vemos desde las comunidades indígenas y afrodescendientes estos estigmas acerca de la salud sexual y reproductiva para las personas con discapacidad, específicamente mujeres, ¿verdad? Creo que hay una brecha enorme específicamente en la terminología, porque aunque el Estado ha creado incluso folletos, información, que está disponible, muchos de ellos tienen terminología que no tiene interpretación en lenguas indígenas. Entonces, esto debilita que las mujeres indígenas con discapacidad específicamente puedan tener un acercamiento a estos derechos sexuales y reproductivos y se nos siga viendo como personas que seguimos como infantes eternas. También una preocupación que he tenido siempre y que me quiero manifestarla ahora es justo el trato que hay sobre nuestros sistemas normativos tradicionales. Nosotros creo que tenemos que necesitamos más bien del Estado que se nos apoye o que se apoye a las comunidades indígenas para que se haga una armonización de nuestros sistemas normativos tradicionales con respecto a los estándares internacionales que existen, porque ciertamente aquí nosotros tenemos una forma de justicia y reparación del daño pensada diferente con respecto a lo que es los gobiernos coloniales. Entonces, es necesario que también hagamos esta articulación, esta armonización para que podamos comprendernos. Y entonces, por ejemplo, no pase como los casos que hemos tenido en México, que hemos llevado a la justicia externa a mujeres con discapacidad de comunidades indígenas y que el juez primero no entienda que hablamos a veces hasta el 90 o el 100% de nuestra lengua indígena y que cuando llegamos allá es muy difícil poder explicarle y que entienda que nosotros hemos pasado por un proceso y que finalmente diga, no, porque es una persona con parálisis cerebral, no conoció que fue violada, ¿no? O sea, algo atrocidad, una atrocidad que no pasaría si fuera una mujer que no es indígena. Entonces vemos cómo esta interseccionalidad de identidades en una mujer indígena con discapacidad agrava incluso el grado de justicia que realmente debe hacer. Entonces, me parece que debemos de luchar porque haya mayores presupuestos para que en las comunidades indígenas se pueda realmente tener este acercamiento y que tengamos una nueva cultura desde una mirada respetuosa del pasado, de todo nuestro conocimiento ancestral, pero que también nos modernicemos. Así como ocupamos un celular, también se nos permita tener una justicia digna y que realmente nos vean como personas sujetas de derecho y no que incluso, por ejemplo, estamos creo entre amigas, como una servidora que a la edad de 12 años me casaron con una persona que me doblaba 3 veces la edad y que finalmente tuve que tuve que salir de mi comunidad y refugiarme en otro lugar. Entonces creo que no debería de pasar en este tiempo porque yo lo viví y porque creo que no es justo. Gracias. Gracias, Olga. Tenemos que tomar en cuenta lo Perdón, que tú habías dicho. me Son quedé brechas que no como, hemos tomado. Sí, me sí, quedé disculpa. como muy reflexionando y colgué en mi moderación. Gracias, Olga. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Ya pueden desmutearse y tomar la palabra si quieren. Muchos han dejado comentarios, pero si quieren decirlos, no hay problema. Y si no, son las 7:30, si quieren nos despedimos. ¿Nadie más? Bueno, listo. Euge, ¿querías decir algo? Majo, había un comentario sobre educación, ¿no? Como comentario hacia eso sobre qué educación cuando hay grupos hoy, en Bueno. realidad que la de contenido. No, obviamente que después cada pelea en cada gobierno y en cada lugar son interminables, ¿no? Pero
Sí es cierto que hoy una educación laica, gratuita, basada en evidencia, ¿no? Universal, accesible, inclusiva, con esto que plantaba ahora la compañera, ¿no? Teniendo en cuenta también las diversidades étnicas y culturales que atraviesan los distintos países, esto está acordado. Ahora, la educación, había un gran maestro en Uruguay que decía: la educación es el derecho que da conciencia de que tenés otros derechos, ¿no? Por eso la educación sigue siendo muy atacada por los grupos retardatarios, ¿no? Porque es justamente una herramienta de dominación. La atención que tenemos hoy de una educación eficiente y efectiva para el mercado, ¿no? Con valor para el mercado, no es la educación que peleamos nosotras de generar seres libres, ¿no? Generar seres con capacidad crítica, generar seres con capacidad de conciencia. Por eso también el contenido de las políticas, y esto es lo que decía María Esther y lo que decía la compañera de México, también hay que tener en cuenta que muchas veces son hechas por lugares de poder donde no estamos, ¿no? Y no estamos, además, la gran mayoría, y además en esa exclusión, cuando se logran por cuota esos lugares, sabemos que van a llegar primero algunas y las otras van a ser las eternas rezagadas, ¿no? Entonces, por eso es importante esto de saber que la batalla es permanente, que no hay logros que estén marcados en piedra, ¿no? Que el retroceso, que cada avance que damos hay una fuerza reactiva porque estamos tocando intereses y privilegios. Y además hay una cuestión donde también es cierto que hay gente que cree que solo tiene derechos la gente que tiene derecho a tener derechos. Esto quiere decir la gente que se los merece. Y que hay otra gente que o se los damos o se los quitamos o cuando queremos. O sea, hay una lucha también porque hay gente que cree que los derechos no son inherentes ni universales, sino que son para aquellos que tienen la capacidad de pagárselos. Entonces, por lo tanto, por eso es interesante ver intersectorialmente, como decían, e intersectar las dimensiones, para no quedarnos después con una gran lista, ¿no? de padecimientos que nos impiden ver las causas comunes y las especificidades, ¿no? Y cómo esas tienen que ser trabajadas en conjunto, además que a esta altura ya tenemos enorme capacidad para también elaborar contenidos de la política, y eso es algo que también me parece que lo que María Esther señalaba, nada sin nosotras, pero también es cierto que nosotras tenemos que saber qué queremos y mañana tenemos el poder. Y en ese sentido hay que prepararse para ello. Bueno, voy a leer acá lo que dice Daisy, que está en el colectivo, en Caracas. Ella hace parte de, se ve que discapacidad LGBT, dice, discapacidad más LGBTQ+, somos mal vistos. Si ya es difícil ser heterosexual y ejercer la sexualidad, ser del otro lado es una lucha. Es una mujer con baja visión, lesbiana y feminista. Gracias, Daisy, por conectarte ahí haciendo malabares, que es lo que nos pasa como mucho. Yo me quedo como con dos cosas y quiero compartirlas brevemente. Primero, estoy muy agradecida del aprendizaje porque muchas organizaciones y fundaciones que trabajan en el tema hoy se sumaron para ser parte de este debate, y me parece que el intercambio, que este espacio es como un primer intercambio, y ojalá lo podamos seguir con algo que organiza María Esther, y ojalá podamos hacer un intercambio de mails de toda la gente que se inscribió, para ver, sería mi propuesta, cómo contribuimos en un documento conjunto, en una declaración conjunta, en una expresión, de alguna forma, si se quiere, que surja de estos encuentros que hagamos de cara al consenso de Montevideo. Para las que podamos ir, para las que puedan seguirlo de forma virtual en las redes, o ver cómo, ¿no? Ver cómo nos apañamos,
para que estos 10 años del Consenso de Montevideo vuelvan a ser una herramienta de las feministas, vuelvan a ser una herramienta en donde podamos hacer incidencia a los países y después volver a nuestros lugares y tener con qué presionar a los gobiernos, pero teniendo como esta red y este lazo de un tema que tenía una deuda pendiente y que obviamente con esto no se salda, la sigue teniendo, pero puede ser un buen primer paso para por lo menos estar en contacto, y desde ya que desde ADEM y desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito estamos a disposición para poner lo que tengamos a mano y dar este debate. Nosotras acompañamos abortos y uno de los temas que hablábamos con Leti hace poco cuando nos tocó escribir un artículo para un libro que va a publicar la Red Universitaria de Cátedras Libres es qué pasa con todas esas experiencias de cuando acompañamos abortos a mujeres que están en situación de discapacidad y de esto no hemos encontrado. No hemos encontrado quién hable, no hemos encontrado quién diga, porque si se esconden los abortos, mucho más se esconden los abortos en estas otras condiciones cuando están atravesadas por múltiples sistemas de opresión y por múltiples discriminaciones. Así que muy agradecida desde ya, en nombre de todas las compañías, estamos muy agradecidas y la dejo a Leti que cierre, que es mucho más escueta que yo. Sí. Soy una mujer de pocas palabras. Bueno, infinitamente agradecida y estoy muy emocionada por lo que, no sé si lo percibieron en la sala, teníamos inconvenientes para resolver los subtítulos y 2 personas de lo más amorosas empezaron a hacer mágicamente la interpretación y te juro que se me llenaron los ojos de lágrimas pensando en que esto es el feminismo, esto es lo maravilloso que es el feminismo y no lo que nos venden en la televisión. Con toda la miércoles que difunden acerca de lo que es el feminismo. Agradecerle a las 2 intérpretes, a las organizaciones presentes, y feliz como miembro de la Universidad Nacional de San Luis, como docente de la casa, agradecerles que nos dejen crear puentes, que nos dejen crear lazos en materia de derechos humanos, y darnos la pauta de todo lo que nos falta para aprender, ¿no? Para aprender, para mejorar, camino, digamos, a este consenso de Montevideo, que ojalá que podamos ir y que podamos participar de esa experiencia. Nada más que eso, muchísimas gracias, feliz de estar con ustedes. Gracias, Lilian, gracias, María Esther. Bueno, nos encontramos en la próxima. Muchas gracias, Lilian. Abrazo enorme, María Esther, abrazo enorme, Majo. Tenemos que vernos en algún momento. Muchas Totalmente. gracias. Bueno, en Cochabamba, por favor. En Cochabamba. Sí. Allá vamos, allá vamos. Un ¡Ay, saludo. Lucy! ¡Hola, Lucy! ¿Cómo están? Les estuve escuchando, escribí en el chat. Estoy muy agradecida por el espacio, realmente. Beso grande, Lucy, querida. Igualmente, Lucy. Lilian, besos. Gracias. Chao. Chao, Chao. gracias. Chao. Ah, está Muchas Eli gracias, Caballo. Majo. Chao. Chao, besos.